conferencia de visualización de datos con Tableau, donde se va a estar hablando de los elementos generales. Con nosotros, nuestro invitado especial, el doctor Francisco Pesante. El doctor Francisco Pesante, gerente de proyectos en el Instituto de Estadística, ha trabajado en esta agencia por los pasados 12 años, donde ha sido coautor de múltiples publicaciones que se publican aquí en Puerto Rico sobre estadísticas. Actualmente funge como coordinador del programa de academias y talleres del Instituto de Estadística, que para que algunos de ustedes sepan, el Instituto de Estadística está bastante cerca de la universidad, está como a 5 minutos caminando, ¿ok? Así que si alguno tiene algún interés también de visitar el instituto, por alguna razón, también ellos ofrecen también internado para estudiantes y todo en el área de estadística. El doctor Pesante, previo al instituto, trabajó como analista en gerencia y planificación en el Departamento de Justicia. Por los pasados 12 años se ha desempeñado como profesor en varias universidades y siendo su más reciente experiencia la certificación profesional en Data Science en Analytics de la Universidad Sagrado Corazón. El doctor Pesante es egresado de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras, y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Él tiene un doctorado en historia. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Pesante. Así que, doctor Pesante, lo dejo entonces con todos los chicos. Y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, profesora García, por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a sus estudiantes. Esta es una oportunidad en donde puedo aprovechar para dar a conocer un poquito sobre lo que es el Instituto de Estadística y los recursos que tienen disponibles para ustedes. Hoy específicamente vamos a estar trabajando con lo que sería la presentación de la herramienta de Tableau Public. Quiero corroborar con ustedes si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo. De PowerPoint, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues por aquí sería la biografía laboral que compartió con ustedes la profesora María García. Hoy pues lo que tenemos como objetivo es dar una presentación general sobre las herramientas disponibles para el análisis y presentación de datos mediante esta herramienta que es de acceso libre. Es un software que es de carácter propietario, pero tiene una versión gratuita que es bastante poderosa y para la mayoría de nosotros los mortales pues nos da suficientes recursos para poder generar visualizaciones y compartirlas dentro de nuestros ámbitos, ya sean laborales, en el caso de ustedes también académicos. Y no solamente pues, se limita a lo que sería algunas de las herramientas que ya conocemos, por ejemplo, como Excel, que nos permite hacer tabulaciones, gráficas, sino también que nos permite hacer dashboards y compartirlo en plataformas online. Parte de los retos que tenemos hoy en día es que encontramos demasiada información. Abrimos nuestro celular que cargamos con él todo el día y tenemos información y estamos produciendo información a partir de nuestras conductas o actividades. Llegamos a nuestro trabajo y, como en el caso específico mío, pues uno está desde que entra hasta que sale conectado a una computadora. Llegas a tu casa y muchas de tus actividades ociosas están relacionadas también con la integración de nuevas tecnologías, ya sea ver televisión o ver lo que tengan también en la oferta en las diferentes plataformas. Y eso, pues a su vez, genera una gran cantidad de información que muchas de estas compañías logran monetizar. Así que parte del reto que tenemos hoy en día es cómo nosotros combatimos todo ese ruido que está compitiendo con la información o con el mensaje que nosotros queremos compartir. Yo voy a presentar una herramienta, Tableau Public, que sirve muy bien para esos propósitos. Tableau Public pues, viene a ser una herramienta gratuita para compartir y explorar públicamente visualizaciones de datos en línea. Esta es una herramienta que cuenta con una capacidad de 10 GB que solamente se comprometen por el volumen del conjunto de los datos, otros shapefiles que serían las diferentes capas geográficas que se utilizan para generar representaciones geográficas en programas de computadora. Y los únicos requisitos que necesita para este tipo de programas es tener una computadora e internet. Detalles sobre cómo llevar a cabo la operación, la apertura de cuentas y la descarga del software se van a estar compartiendo ya para el taller que vamos a compartir el 1 de septiembre. Así que hoy pues vamos a estar trabajando mayormente con algunos aspectos conceptuales y llevar a cabo una demostración general. Así que no se sientan como que un poco ansiosos en el sentido de que quieren recrear o tener esa experiencia de inmersión, sino que eso pues ya vamos a tener una oportunidad de tener un taller tipo hands-on dentro de algunos días.
Es importante que antes de comenzar cualquier tipo de proyecto de visualización estemos bastante claros de lo que constituye la diferencia entre análisis de datos y visualización de datos, ya que no son lo mismo, aunque en muchas ocasiones se utiliza de forma intercambiable. Las destrezas analíticas son las que nos permiten sacar valor. Poder analizar hay que tener de antemano preguntas e hipótesis específicas y a partir de ellas tener claro esos objetivos que dirigen dicha investigación para ver si los datos que estamos utilizando son los adecuados, si las técnicas de análisis estadístico son los adecuados. Y en efecto, pues podemos entonces lograr esos objetivos que teníamos o esa hipótesis que queríamos demostrar. La visualización de datos, pues usualmente se concentra más en los aspectos de presentación de los datos y facilita la transmisión del mensaje o el conocimiento que podemos extraer de esta información. Sin embargo, la visualización de datos puede en ocasiones y debe en muchas ocasiones también integrarse a los procesos de análisis. Y un ejemplo bastante elocuente lo encontramos por aquí, déjame ver por aquí, en el cuarteto de Anscombe. Fue un ejercicio realizado por Francis Anscombe en la década de los 70, en donde se utilizan 4 conjuntos de datos distintos, pero que cuando se llevan a cabo análisis estadístico, esto demuestra las mismas propiedades. Y muchas veces pues, cuando se generan análisis de regresión, pues generan también las mismas tendencias, con la misma pendiente y el mismo interseco, como pueden ver en este gráfico. Sin embargo, cuando uno se pone a ver la particularidad de las posiciones de esos diferentes puntos graficados, vemos que en efecto estos conjuntos de datos, aun cuando guardan propiedades estadísticas comunes y grafican en algunos aspectos de igual manera, no necesariamente nos pueden dar el mismo mensaje sobre la población o el fenómeno que estemos estudiando. Así que aquí vemos la importancia de integrar los gráficos, lo que serían los procesos de análisis también estadístico. Y es entonces ese el punto de convergencia entre lo que serían las visualizaciones de datos y análisis de datos. Vemos también que herramientas como los dashboards muchas veces son vistos como un fin, o los paneles. Muchas veces se plantea que los dashboards como si fuese una bola de cristal que ofrecen las respuestas a todas nuestras preguntas. Pero los dashboards pueden ser un punto de partida para profundizar nuestra discusión sobre datos que se presenten. En ocasiones, muchos de los dashboards que nosotros podemos ver, y vamos a estar repasando algunos de ellos, pueden ofrecer una gran cantidad de información al público no especializado. Y lo que podemos hacer con ellos es estar abrumando a las personas con demasiada información. En un equipo de trabajo, un dashboard pues muchas veces puede servir para que personas de las diferentes áreas operacionales o administrativas tengan la oportunidad de hacer aportaciones o interpretaciones de su perspectiva y experiencia y sacar un valor o un mayor valor de los datos. Así que un dashboard pues, también puede ser una herramienta de carácter exploratorio, en donde se pueda integrar o comenzar diferentes discusiones. Así que el análisis de datos y la visualización de datos son 2 actividades distintas, pero que también se tienen que ver de forma interrelacionada según el contexto, las necesidades y los objetivos que tengamos de nuestra investigación. Va a ser entonces la relación que vamos a tener entre análisis de datos y visualización de datos. Así que volviendo un poquito para atrás, es importante que desde el momento inicial que comencemos nuestro trabajo para la generalización de visualizaciones, tenemos claro si esto es parte de un ejercicio de análisis o simplemente de exposición de algunos resultados. Hoy por hoy, en relación al tema de la explosión de datos, la cantidad de ruido que muchas veces compite con la atención de la información que nosotros queremos compartir, tenemos grandes películas o documentales como The Great Hack, que está disponible en Netflix, en donde se plantea cómo muchas veces la recopilación de información de los usuarios, en este caso de lo que sería Facebook, y la generación también de estímulos, o llevar a cabo investigaciones sin llevar a cabo un consentimiento informado de los participantes, puede también implicar o tener algunas implicaciones de carácter ético en cuanto al manejo y análisis de datos. Esto sería en el caso específico de la compañía Cambridge Analytica. Y algunos artículos de publicaciones como The Economist plantean que hoy por hoy muchas veces la cantidad de datos que se generan en nuestra conducta o participación en las diferentes plataformas en Internet se ha convertido en un gran recurso monetizable. Así pues, lo que se conocen como los fans, en lo que se incluyen Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google,
son compañías que muchas veces nos proveen servicios que en otros tiempos o en otras épocas hubiesen costado una gran cantidad de dinero por sus suscripciones. Y por hoy lo conseguimos de forma gratuita. Pero es porque ellos a su vez están utilizando información sobre nuestra conducta o patrones de navegación en el web para poder entonces monetizar dicha información y venderla a diferentes negocios. Se plantea que para el año 2017 esta venta de datos de los usuarios se estimaba en 25 billones como parte de esos valores. Y en compañías como Amazon se plantean que prácticamente acaparan la mitad de las ventas que se llevan a cabo en las plataformas online. Así que estos son algunos aspectos de importancia porque los datos, si un ejercicio de interpretación, los datos sin un contexto, rara vez pues te pueden dar alguna información. Muchas veces pues la gente plantea que los datos hablan por sí solos y eso es más bien pues, un recurso de carácter retórico. Pero los datos realmente tienen que ser interpretados, explicados. Y este tipo de herramientas de visualización montadas en un buen panel, bien planificado y con objetivos bien claros, pues realmente pueden ayudar a comprender y profundizar nuestro conocimiento de los temas. Así que en el taller de hoy vamos a estar familiarizándonos con las diferentes fuentes de información estadística para ejercicios de visualización, conocerán las buenas prácticas en la presentación de los datos, aprenderán los recursos que ofrece el software Tableau Public y conocerán algunas de las herramientas para la visualización de datos. Así que ya habíamos visto este tema. Algunas de las consideraciones antes de que entremos de lleno a un ejemplo concreto para que vayan conociendo este tipo de herramienta y cómo puede ser de utilidad para su actividad académica. Es que vamos a siempre tomar en consideración algunos de los principios de la comunicación de los datos. Siempre tenemos que tener un objetivo claro. Muchas veces en el proceso de investigación puede ser un tipo de investigación exploratorio y es en el proceso que podemos entonces ir definiendo esos objetivos. Pero al momento ya de presentar los datos, pues ya tenemos que tener esos objetivos bastante claros y darlos a conocer de forma explícita. Es importante también que utilicemos los datos adecuados para que de esa manera pues, también se transmita la información adecuada. Según pues, las características de los datos, si son cuantitativos o cualitativos, si son cuantitativos continuos o si son discretos. Todo eso pues, va a determinar el tipo de gráfico que vamos a estar integrando en nuestras diferentes visualizaciones. Es importante también que para poder atraer la atención y retener a los diferentes usuarios o navegantes de las plataformas digitales, se tome en consideración también elementos estéticos, o sea, sobre su apariencia, que sea agradable, letras legibles, buena armonización, composición, organización, entre otras cosas. De igual manera, pues tenemos que identificar cuáles serían los medios o canales adecuados para su divulgación. Si estamos pues trabajando con un tipo de información de carácter más popular, como pueden ser estadísticas deportivas, pues podemos utilizar las plataformas corrientes como Instagram o Facebook. Si estamos compartiendo un tipo de información un poco más formal, de mayor complejidad, o a un público mucho más especializado, pues las plataformas idóneas para este tipo de divulgación serían herramientas como LinkedIn, entre otros. Así que es importante que identifiquemos los medios y canales adecuados para compartir nuestra información. Y una recomendación también importante es que muchas veces antes de publicar nuestra información, si no somos especialistas en la materia, verifiquemos los resultados y los consultemos con especialistas de la materia. De manera que no vamos a estar llevando a cabo un ejercicio de desinformación en vez de información y abonar al conocimiento. Es importante que dentro también de nuestro ejercicio de preparación llevemos a cabo un análisis de nuestra audiencia. Identifiquemos claramente cuáles serían esos objetivos y cuáles serían los efectos deseados por parte o la respuesta deseada por parte de ese público. Y en el proceso también de selección de los datos, como mencionaba anteriormente,
identifiquemos cuáles serían los atributos de esos datos, si son cuantitativos, ordinal o nominal. Cuantitativo, pues sabemos que se refiere mayormente a esos valores de números continuos o discretos, que van muchas veces a condicionar el tipo de gráfico que vamos a estar utilizando. Si son ordinal, que muchas veces responde a la información que se recopila en diferentes encuestas, o si son nominal, relacionados entonces a lo que serían variables realmente de nombre. Y que ya con esto pues podemos entonces adentrarnos a presentar lo que es Tableau Public. Para poder acceder a Tableau Public, ustedes van entonces al portal, de por aquí, public.tableau.com, y ya más adelante pues voy a estar dándole para el próximo taller los recursos para que ustedes puedan llevar a cabo su apertura de cuenta y el descargue del software. Como pueden ver en este tipo de diapositivas, este programa cuenta con dos elementos, uno que se instala en su computadora y otro que opera en la nube. Por aquí voy a mostrarles entonces lo que sería el portal de Tableau Public. Voy a compartirlo con ustedes por aquí en lo que sería el chat. Por aquí para enviárselo y lo tengan disponible en el chat. Y por aquí pues tendrían entonces para llevar a cabo el login. Ya en el caso mío pues como estoy trabajando con el software, aparece ya conectado. Como pueden ver, aquí se identifica cuánto es la capacidad de uso. Y en el caso específico del Instituto de Estadística, nosotros llevamos usando esta herramienta desde 2015. Principalmente porque nos interesaba un tipo de herramienta que pudiese incluir diferentes capas de información en nuestras diferentes visualizaciones. Y en esos 6-7 años que llevamos usándolo, pues apenas se han usado solamente 18 megabytes. Así que ya pueden ver que es una cuenta bastante generosa en cuanto a su capacidad. De igual manera, pues para ello, aquí se habilitó un perfil de nosotros en cuanto a la institución del Instituto de Estadística. Y pueden ver es una galería completa de nuestras publicaciones. Hasta la fecha contamos con 47 visualizaciones. Y común a lo que ocurre en diferentes otras plataformas también de interacción, encontramos que por aquí se incluyen lo que sería la capacidad de uno poder seguir otras personas o otras cuentas de Tableau y contar también pues con una comunidad de seguidores. Aquí tienen un vistazo de lo que sería nuestra galería de el Instituto de Estadística. Vamos a compartirlo por aquí. Y la gran mayoría de estas visualizaciones están disponibles para el público. Hay otras que se encuentran en proceso de edición y uno como editor pues puede esconderlas. Pero vemos y vamos a compararlo al final de esta presentación con algunas otras plataformas de visualización de datos que no necesariamente tienen esta flexibilidad de uno poder publicar o esconder los diferentes productos que uno vaya generando. Como pueden ver, en este tipo de gráfico encontramos lo que sería una pirámide poblacional en donde se distribuye en el eje para la izquierda lo que sería la población masculina por grupos de edad en intervalos de 5 años y del eje a la derecha la población femenina de igual manera pues por intervalos de grupos de edad de 5 años. Herramientas como esta pues, nos permiten ver las dinámicas de transformación de la población puertorriqueña en apenas 10 años. Así que aquí vemos cómo la base poblacional de Puerto Rico, que para ese grupo de 0 a 4 años en Puerto Rico del 2010 constituía más de 200.000 habitantes entre población masculina y femenina. En tan solo 10 años se redujo a menos de 110.000. Así que esto es ya una muestra de lo versátil que puede ser este tipo de herramienta, ya que nos permite ver el carácter dinámico o cambiante
de diferentes fenómenos, en este caso, pues de lo que sería el perfil de la población puertorriqueña en cuanto a sexo y grupo de edad. Aquí, de igual manera, pues podemos ver que no solamente esa base poblacional se redujo sustancialmente, sino que también el tope de los grupos poblacionales de mayor edad ha aumentado sustancialmente. Y hay múltiples fenómenos que sirven para explicar esto, que no vamos a estar detallando hoy, pero responde quizás a lo que sería la reducción de nacimientos y la migración de jóvenes que se encuentran pues, en esa edad reproductiva y productiva, lo que va afectando también el nacimiento de nuevos niños. Este es un fenómeno que en algunos países toma décadas alcanzar este tipo de transformación en su estructura poblacional, y en Puerto Rico en apenas 10 años hemos visto cómo ha cambiado sustancialmente. Así que en un tipo de gráfico como los que uno puede conseguir en Excel, difícilmente uno podría conseguir incorporar tantas capas de información en una plataforma estable que permita su incorporación o publicación en plataformas digitales. Y si bien pues muchas veces también uno puede lograr hacer embeddings en lo que serían herramientas como Excel en nuestros diferentes portales, no contaríamos con una galería de todos los productos disponibles para los usuarios. Este fue un ejercicio también que se hizo con los resultados del censo económico del 2017. Aquí, esta publicación pues recoge mucha información sobre la cantidad de establecimientos comerciales e industriales a nivel isla. Incluye información sobre la cantidad de personas ocupadas, gastos en nómina, ya sea por trimestre o a nivel anual. Y nos incluye también información sobre el valor de las mercancías o servicios rendidos para dicho año. Este es un ejercicio que es bastante complejo, así que aun cuando tiene como año de referencia el 2017, es en el año 2018 que se comienza la recopilación y sus resultados se comenzaron a publicar a partir del año 2021-2022. Sabemos que la realidad de Puerto Rico ha cambiado sustancialmente, así que mucha de esta información pues, puede no necesariamente reflejar claramente la información o el perfil de lo que sería nuestro ambiente comercial e industrial. Una particularidad que tiene este tipo de censo fue que se incluyó también algunas características del perfil de los propietarios. ¿Sí? Si nos movemos entonces por aquí, en lo que sería per se los resultados del censo económico, vemos cómo se da la distribución de establecimientos por número de empleados, y vemos que los colores más cercanos al marrón son los que tienen menor concentración de empleados ocupados en lo que sería ventas al detalle, y aquellos que se encuentran con colores más intensos dentro de la escala de los verdes serían aquellos que concentran mayor cantidad de personas ocupadas en el sector de ventas al detalle. Me informaron que ustedes son estudiantes de ingeniería industrial, así que si a ustedes lo que les interesa ver es cómo se encuentra el ambiente de las manufactureras en Puerto Rico, ya sea en su interés de búsqueda de oportunidades o rendir servicios para esas diferentes corporaciones. Aquí vemos de igual manera pues, lo que sería la distribución de empleados para cada uno de los municipios. Aquí tenemos una sumatoria global de la cantidad de empleados según recopilados por el censo económico en esos diferentes establecimientos comerciales e industriales. Acuérdense que estos son establecimientos que tienen personas en nómina, o sea que no necesariamente recogen información de establecimientos comerciales familiares o personas que trabajan por su cuenta. Se identifica también aquí que el valor o el número de la nómina anual para ese año sumó los 13.000 millones, porque estamos cifras de miles. La totalidad de establecimientos sumó 39.000 y el valor de venta sumarían los 100 millones o 100 billones, porque están las cifras en miles aquí. Así que estas son algunas de las características de lo que sería el clima de industrias y comercio en Puerto Rico en el 2017. Aquí contamos entonces con otro elemento, en lo que serían los storyboards,
Y aquí estamos mezclando dos elementos a la vez. Estamos mezclando lo que serían tabulaciones, gráficos, dashboards y lo que en el programa de Tableau se conocen como los stories, que son los que permiten montar múltiples dashboards de forma conjunta. Y esto pues a su vez nos facilita lo que sería ese ejercicio comparativo. Es posible que ustedes no encuentren todas las respuestas de su investigación en plataformas como esta, pero sí es un punto de referencia para comenzar a indicar cuáles serían las características de los establecimientos comerciales existentes en Puerto Rico y cómo han cambiado ese perfil desde el año 2012 al 2017. Hoy nos vamos a concentrar en lo que sería la información del County Business Pattern, que es una de las encuestas que lleva el negociado del censo con frecuencia anual. Por aquí pues pueden también llegar en la página del Instituto de Estadística a lo que sería el repositorio de diferentes visualizaciones, y como hoy estamos trabajando con un Tableau, vamos a concentrarnos en esa galería de Tableau. Aquí pues les muestro lo que sería el gráfico que vamos a estar trabajando hoy, o la visualización, donde integramos lo que sería un gráfico de barra. Aquí nos concentramos específicamente en lo que sería el sector manufacturero en Puerto Rico. Y parte de la relevancia que tiene el sector manufacturero en Puerto Rico es que constituye, según el informe económico del gobernador, el 48% de la aportación al Producto Interno Bruto. O sea que el valor de todos los bienes y servicios que se generan en la manufactura en Puerto Rico cuentan por el 48% de ese Producto Interno Bruto. Imagínense si la magnitud de las riquezas que se generan por la manufactura en Puerto Rico sigue siendo sumamente relevante, que en segunda posición en cuanto a su aportación al Producto Interno Bruto viene a ser el sector de bienes raíces y renta con un 17%. Si queremos indagar, y ya habíamos visto que en el tema general de industrias y comercio, estas totalizaban casi 40.000 para el año 2017, como vimos del censo económico. Pero aquí reducimos y despejamos pues, los diferentes sectores como el servicio público, ventas al detalle, ventas al por mayor, servicio de hospedería, entre otras, y solamente nos concentramos en lo que sería manufactura. Por aquí podemos ver los diferentes tipos de manufactura que existen en ese segmento industrial, siendo el de manufactura de alimentos el que mayor cantidad de establecimientos tiene. Después estaría orientado a lo que sería producción de productos de metal, mobiliario, imprenta, entre otros. O sea que este tipo de herramientas pues también nos permite conocer de una forma mucho más organizada información para tener un perfil claro de cómo sería el sector de la manufactura en Puerto Rico. Si queremos ver cómo está distribuido la cantidad de empleados, pues solamente pues, tenemos que aplicar este pequeño filtro por aquí y automáticamente va haciendo una actualización del contenido de esa gráfica. Y vemos que sigue la organización que tenían anteriormente. Así que para poder llevar a cabo una organización jerarquizada, oprimimos entonces este control por aquí y automáticamente lo organiza de mayor a menor. Y de igual manera, por lo que me interesa ver los sectores de menor ocupación, lo oprimimos para que invierta la organización. Vemos entonces que el sector manufacturero para la creación de equipos de transportación viene a ser el que menos personas ocupa. Vamos a ver cómo compara ese segmento de transportación con el número de establecimientos. Comenzamos por aquí. Y vemos que el de transportación en efecto pues, contiene la menor cantidad de establecimientos. Así que sí guarda una relación entre cantidad de establecimientos y
número de empleados ocupados. Y así pues lo podemos seguir moviéndonos en las diferentes áreas de lo que sería la manufactura. Vemos entonces que la mayor cantidad de personas ocupadas en la manufactura se encuentran en la manufactura de químicos, muchas veces utilizadas también en la industria farmacéutica. Vamos a ver cómo se encuentra eso con relación al número de establecimientos. Organizamos por aquí y encontramos que la manufactura de químicos se encuentra en una posición intermedia superior. O sea que son menos cantidad de establecimientos en proporción a la cantidad de empleo, pero parece que ocupan una gran cantidad de personas por establecimiento. Vamos a ver también otro indicador interesante como el de nómina anual. Y vemos que la distribución de nómina anual, pues en efecto, se da en el sector de manufactura de químicos. Si quisiéramos entonces conocer cómo se da el escenario para la distribución geográfica por municipio, tenemos entonces esta otra opción. Aquí vemos organizado lo que sería la distribución de manufactureras por municipio. Y el municipio con mayor cantidad de establecimientos viene a ser San Juan con más de 200. Si quiero conocer el valor preciso, nos movemos por aquí. Y nos dice que tenemos 215 establecimientos manufactureros en San Juan. Si queremos ir al detalle de cuáles son esos tipos de actividad manufacturera, pasamos por aquí y vamos viendo que van desde manufactura de productos de madera. Algunos de los más grandes se encuentran aquí, en lo que sería el segmento de manufactura de impresos, seguido por aquí por misceláneos o alimentos. Así, aquí tenemos también el perfil de lo que sería la actividad manufacturera por municipio y por tipo de manufactura. Aquí en la gradación automáticamente vemos que entre las segundas posiciones se encuentra Bayamón, Cagua, Ponce. Estamos hablando de números de establecimientos, así que de igual manera, pues aquí en este tipo de gráfico de barra, que viene a ser como un stack chart, en el sentido de que va desglosando cuál es la sumatoria de todos esos valores en cuanto a diferentes tipos de manufactura, viene a ser después de San Juan, Bayamón, el municipio con mayor cantidad de manufactura, seguido por Cagua, y casi en la misma posición que Cagua se encontraría Ponce, como ya pudimos ver en este mapa coroplético. Esto aquí pues se puede presentar de una forma mucho más grande y de igual manera pues permite compartirlo como se pueden hacer con las publicaciones de las diferentes redes sociales en diferentes plataformas, ya sea por un medio de enlace, ya sea por los shortcuts a plataformas como Twitter y Facebook, o podemos hacer un embedding para insertarlo en nuestro blog o en nuestro portal. De igual manera, pues por aquí se permite la descarga de este tipo de gráfico por medio de imagen PNG. Puede descargar los conjuntos de datos, descargar entonces la visualización en formato PDF para integrarlo a cualquier documento o presentación como PowerPoint o como un Tableau Workbook. Que ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas de poder tener este tipo de herramientas. Así que la pregunta obligada, ¿cómo yo puedo montar un tipo de gráfico como este? O visualización. En este caso pues vendría a ser un story, porque no solamente tenemos aquí un dashboard, sino que tenemos ya dos dashboards con una unidad temática que sería la actividad manufacturera en Puerto Rico para el 2020. Y para ello, vamos entonces a abrir nuestro software. Y este es el elemento que se integra a nuestro disco duro. En la presentación pues le había mencionado que Tableau contiene dos elementos. Uno sería el que se instala en nuestra computadora y otro sería el que nos permite la publicación en el cloud. Así que lo que puede ser su ventaja, pues, a su vez también puede ser una desventaja. Si no tenemos conexión de internet, tenemos la dificultad que nuestra visualización, según la vamos montando en esta interfase, no se va a ser grabada. Así que tendríamos que conectar nuestra computadora o nuestro dispositivo con el data para poder llevar a cabo
la grabación de este proyecto. Entonces, en el portal, como enseñaba ahorita, es entonces donde vamos a tener la publicación una vez la tengamos final. Así que, como les mencioné, los datos que estamos trabajando provienen de el County Business Pattern, que es una encuesta anual que lleva a cabo el negociado del censo. Para que conozcan los diferentes componentes de Tableau, el software, aquí tenemos lo que sería el panel de conexión. Tenemos aquí una pequeña galería de los proyectos que se han trabajado frecuentemente o recientemente y algunos recursos auxiliares para no seguir aprendiendo sobre Tableau o conocer algunos de los recursos también para poder seguir expandiendo lo que sería nuestro conocimiento de Tableau. Como pueden ver, dentro de los diferentes recursos para la conexión con los datos, podemos utilizar datos en formato Excel, text files, JSON files. Se pueden conectar también con pequeñas bases de datos como las de Access. Se pueden integrar también PDF files, que si tienen un contenido de tabulaciones, Tableau te convierte esos formatos PDF a gráficos que se puedan integrar para diferentes visualizaciones. Se pueden integrar también archivos espaciales como los shapefile para que ustedes que conozcan GIS, entre otros formatos. Una forma de uno conectar con datos vivos se pueden llevar a cabo por medio de Google Drive. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que si estos datos que yo estoy ofreciendo hoy en día son del 2020 y mañana publican los del 2021, yo los puedo integrar ahí y de igual manera pues estaría actualizando la visualización que yo tengo. Lo que sí que tendría que tener un filtro adicional para integrar lo que serían los elementos de año. Si que ustedes quieren integrar datos dinámicos, la forma idónea para ello sería entonces por medio del enlace de Google Drive. Vamos un poquito para atrás entonces. Nuevamente aquí pues pueden ver la galería de diferentes proyectos que se han trabajado recientemente. Y por aquí pues puede conectar con lo que sería su cuenta. Aquí pues tiene algunos tutoriales. Tienen también oportunidad de conocer más productos o galerías. Y acuérdense que muchas veces estas cosas pues uno no va a parirla de cero, sino que muchas veces va a estar tomando modelos o ejemplos de lo que serían en diferentes dashboards para uno poder entonces llevar a cabo su exposición. Vamos entonces por aquí a explicarles los diferentes componentes de lo que sería este dashboard. Por aquí pues nuevamente pueden ver lo que sería el área para la conexión con los datos. Por aquí igualmente también pueden oprimir el icono de Tableau y les permite ir a esa área de conexión. O de igual manera pues pueden aquí en el menú identificar si ustedes quieren conectar esos datos o abrir otro proyecto. Ahorita vimos cómo se descargaba lo que era el workbook, así que eso mismo que descargamos se puede abrir por aquí y automáticamente se va a estar poblando con lo que serían los contenidos de aquel workbook publicado. Y la ventaja de esto es que nos permite conocer cómo fue que se fue organizando los diferentes componentes para generar dicha visualización. Así que esto es como un método muchas veces de reverse engineering, que cuando tú ves un tipo de visualización que tiene todos los elementos que a ti te interesan, o quieres ver cómo se hizo esa composición, si el publicador de esa visualización en Tableau lo puso en los credenciales, pues te permite entonces a ti llevar a cabo la descarga de ese workbook y poder explorar cómo fue que se llevó a cabo dicha composición. Todos esos eran diferentes gráficos o tabulaciones que eventualmente se resumen en un dashboard y esos dashboards a su vez pues se concentran en un story que nos permite entonces tener el perfil de la manufacturera por municipio y el perfil global para Puerto Rico. Y sin más, pues vamos entonces a llevar a cabo un pequeño ejercicio demostrativo de cómo se puede llegar a cada uno de estos. Lo que les presenté aquí pues es un producto ya acabado que ha sido refinado, se le ha tomado bastante tiempo en generarse y ya para nuestra próxima sesión del 1 de septiembre pues vamos a llevarlo a cabo paso a paso
Y quizás podemos incluir información no solamente del 2020, sino inclusive del 18 al 2020 para uno ver o poder apreciar cómo ha cambiado el panorama de las manufacturas en Puerto Rico. Fíjense que muchas veces la forma en que nosotros podemos llevar a cabo un análisis de los fenómenos bajo estudio es por la comparación del mismo fenómeno a lo largo del tiempo o por la comparación del fenómeno con otros países. En este caso, pues, comparar cómo ha sido la ejecutoria de la manufactura en cuanto a cantidad de establecimientos, cantidad de personas ocupadas y gastos de nómina a lo largo del tiempo. El 18, 19 y 20 para ver si han aumentado, si han disminuido, si se han concentrado o cómo está cambiando dicho segmento económico. Lo otro pues sería también comparar con otros países. Vemos que aquí en Puerto Rico, y se incluye aquí un elemento explicativo, la manufactura tiene el peso del 48% dentro del Producto Interno Bruto. O sea que dentro del valor de todos los bienes y servicios provistos en Puerto Rico, ya sean por compañías locales o internacionales vigentes aquí en Puerto Rico, 48% de esas riquezas provienen del sector manufacturero. Así que podemos hacer el análisis comparativo pues, con otros países del hemisferio, del mundo. Podemos pues, compararlo con lo que sería la actividad en Barbados, que puede ser también pues, la comparación con la manufactura en Irlanda, por dar algunos ejemplos. Así que vamos entonces a un demostrativo, paso a paso, de cómo se puede ir montando esas tablas, gráficos y eventualmente también lo que serían los elementos generales de ese dashboard. Así que el primer paso sería conectar con los conjuntos de datos. Para el ojo humano, muchas veces las tabulaciones cruzadas son las idóneas para no poder facilitar lo que sería el ejercicio de interpretación. Vamos a ver si consigo por aquí. Así que muchas veces cuando vamos a estar descargando los conjuntos de datos, vamos a encontrarlo en esta modalidad, donde encontramos municipio, sector NAICS, que es el sistema de clasificación industrial. Vemos aquí el texto de esa clasificación industrial y lo que sería el universo de manufacturas de alimentos en Puerto Rico para el año 2020. Y nos organiza de una forma bastante clara lo que sería la cantidad de establecimientos de manufactura de alimentos en adjunta para el año 2020, que suman un total de 4 establecimientos con un gasto en nómina de 158.000. Para el primer trimestre fueron 42.000 y ocupó a 20 empleados. Ocurre que Tableau, si tú le subes este tipo de tabulación, va a tener una limitación en cuanto a las posibilidades de generar visualización diferente. Así que este tipo de arreglo hay que convertirlo a uno de carácter columnar lineal. O sea que tengo que organizar toda la información de adjunta para número de establecimientos, número de personas empleadas, gasto de nómina anual y gasto de nómina trimestral en una orientación columnar. Y de esa manera, pues Tableau va a tener mucho más recursos para generar diferentes visualizaciones. Así que comenzamos primero con lo que sería el arrastre aquí del primer conjunto de datos, que sería la información global para Puerto Rico. Y para aquellos de ustedes que han trabajado con bases de datos relacionales, aquí tenemos que establecer una relación entre los dos conjuntos de datos. El denominador común aquí, pues podemos utilizar lo que serían los códigos NAICS. Ya que si, por ejemplo, hablo de municipio, pues para los que nos está dando el conjunto de datos del panorama de la manufactura para Puerto Rico, va a carecer de información de Puerto Rico. En cuanto al nombre, cualquier typo que pueda haber en cuanto al nombre de esa manufacturera o sector manufacturero, también puede afectar la unión. Así que una forma de reducir esos errores sería entonces enlazando los códigos NAICS de la tabulación para Puerto Rico con los códigos NAICS de la tabulación para los municipios de Puerto Rico.
Como no hubo ningún conflicto, pero no está prendiendo ninguna bandera. En caso de que haya un conflicto, pues se levanta aquí un pequeño triángulo o signo de exclamación señalando de que hay que atender ese issue antes de proceder a lo que sería la generación de nuestro gráfico. Por aquí pues ya pueden ver que además del menú original, los iconos de diferentes funciones que hemos visto, en esta área de data ya se identifica cuál sería la fuente o la matriz de información que va a estar nutriendo este recurso y diferentes elementos de los conjuntos de datos que cargamos. En esta sección vamos a estar viendo lo que serían las dimensiones, que se refieren más bien a las variables. Y por aquí vamos a estar viendo lo que serían las medidas, measures, que se refieren mayormente a los valores numéricos. Ocurre que en el caso, por ejemplo, de los códigos NAICS, no necesariamente hay que guardarlos aquí en los measures, sino en los dimensions, porque uno no va a hacer ningún tipo de operación estadística con lo que sean unos códigos de identidad. Así que eso pues también se pueden cambiar de posición. Y entonces el próximo paso aquí sería a comenzar a llevar a cabo el arrastre de algunas de estas medidas o dimensiones a este canvas. De igual manera pues pueden ver aquí que se encuentran algunos elementos que sirven para identificar lo que serían filas y columnas. Así que el primer paso vamos con lo básico. Identificar lo que serían los nombres de esos diferentes establecimientos dedicados a la actividad manufacturera para conocer qué área específica de la manufactura están trabajando. Y por aquí podemos poner en columnas las diferentes variables recogidas en el conjunto de datos que enlazamos con tablón. Si se fijan, pero automáticamente me está dejando aquí sin datos, que no he hecho ningún tipo de movimiento de ninguna medida. En este caso, como estamos viendo el panorama para lo que sería Puerto Rico global, vamos entonces a arrastrar la información de los measures habidos para el conjunto de datos de Puerto Rico. Y por aquí vemos que se da una actualización de la información. Por aquí pues está identificando algunos issues con relación a lo que sería el segmento de leather, manufactura de papel y textiles. Eso pues uno puede indagar posteriormente en lo que sería el conjunto de datos a ver cuál sería el elemento que está generando ese issue. Pero podemos ver entonces aquí cómo tenemos un panorama a partir de esta tabulación de lo que serían esas manufacturas. El próximo paso por aquí entonces sería cómo simplificamos la exposición de esa información. Esta sería su representación de gráfico. Pero antes que todo, pues queremos también conocer los totales, así que por aquí pues podemos comenzar ya a integrar recursos dentro del menú para que nos dé entonces los totales. Un total, por ejemplo, a nivel de fila no hace mucho sentido porque estaríamos mezclando la sumatoria de diferentes variables que no son armonizables. Así que tendríamos que escoger, presentar los totales de lo que serían las columnas. Y el valor pues de los gastos en nómina para el año 2020 serían de 2.935 millones. Porque acuérdense que aquí estamos representando valores en miles. Cantidad de empleados serían entonces 2.9 millones. Y ya pues por ahí se empieza a levantar sospecha de que aquí no necesariamente se está sumando la información correctamente. Vemos un valor aquí repetido 3 veces. Así que vamos a ver cuál puede ser el issue por aquí. Vamos a explorar por aquí cuáles serían las características de esos conjuntos de datos que están nutriendo. Y vemos que sí, los datos son diferentes, así que vamos a ver cuál sería el issue que estamos teniendo por aquí. Simplemente podemos también repetir el proceso, identificar por aquí el nombre,
las variables y los valores. Y aquí pues ya vemos que hizo una representación adecuada de los valores. Así que aquí esto lo podemos omitir. Dejamos por aquí y le integramos lo que serían los sumatorios. Ahora sí, tenemos un escenario mucho más claro y nos identifica que la cantidad de personas ocupadas en la manufactura en Puerto Rico totalizan 74.000 personas. Hay 1.800 establecimientos dedicados a la manufactura y tienen un gasto de nómina de 2.888 millones. Así que mencionaba que el próximo paso entonces sería identificar los recursos para simplificar la presentación de estos datos. Así que la manera más fácil es utilizar estos mismos datos. Le dimos un duplicate aquí al tab abajo como si fuese en Excel y levantamos entonces aquí otro recurso que sería que nos permite generar diferentes gráficos con los datos que ya hemos organizado en esa tabulación. Aquí vemos entonces automáticamente que se presentan los datos de gastos en nómina, empleados y número de establecimientos por medio de una gráfica. Uno de los asuntos es que la magnitud de los datos entre una categoría como lo que sería gastos de nómina tiene una magnitud tan grande que prácticamente desaparecen los valores de números de establecimiento. Así que aquí pues conviene integrar lo que sería un filtro, de manera que podamos ver solamente los datos de los diferentes sectores manufactureros, específicamente para los gastos en nómina, o datos de los distintos sectores manufactureros para empleos o número de establecimiento. Así que para ello vamos a integrar aquí mismito, por medio del arrastre, un filtro de variables. Aquí pues, nos permite identificar cuáles son las diferentes variables que vamos a estar integrando en ese filtro. Damos a Apply y OK. Y vamos a activarlo por aquí dándole un Show Filter. Aquí hay uno que incluye también todos, pero eso realmente no nos facilita la interpretación, así que por aquí podemos entonces editar el filtro para que nos excluya. Por aquí. Para que nos excluya lo que serían el all. Y cambiar también el formato del filtro. Aquí el filtro se estaría activando para que solamente representaran uno a la vez, ya sea pues los gastos de nómina, número de empleados y número de establecimiento. Y también podemos entonces aplicar por aquí para eliminar el all values. Así que dentro de esa visualización inicial que presentamos ya tenemos aquí el primero de ellos, que sería el que nos permite conocer un gráfico del panorama en Puerto Rico sobre la cantidad de establecimientos por tipo de actividad manufacturera específico y conocer pues, los gastos de nómina, número de empleados o número de establecimientos. El otro que teníamos interés en hacer sería el de los mapas para identificar la cantidad de establecimientos manufactureros a nivel isla. Así que por aquí ya automáticamente hemos identificado dos variables importantes, uno que se dice state y otro que dice county. Esos son entonces nombres asignados que automáticamente uno ya lo integra a Tableau, lo identifica como referente geográfico. Le di aquí un doble clic. Me está reportando que tiene 65 valores desconocidos. Así que oprimimos por aquí también. Vamos a Edit Location. Aquí pues tenemos parte también del problema del estatus. Así que vamos a ver por aquí si cambiamos esto a Estados Unidos. Estados Unidos general. Aquí. En estado vamos a poner entonces a Puerto Rico.
automáticamente pues hizo un reconocimiento de los municipios, que para seguir la nomenclatura de Estados Unidos pues utilizamos county. Y ya automáticamente hemos entonces representado los valores para los municipios. O la identificación de dónde hay municipios habidos en Puerto Rico con información para ello. Acuérdense en que aquí pues ya no estamos hablando o jugando con estos conjuntos de datos de nivel Puerto Rico, sino que estamos trabajando con los conjuntos de datos de nivel municipio. Así que el próximo paso sería entonces integrar lo que serían los datos. Y así conocemos pues la magnitud de concentración de establecimientos manufactureros. Vemos que por el tamaño de las esferas, aquellas más grandes pues concentran mayor cantidad de información, pero de igual manera pues está haciendo un agregado de diferentes variables. Así que es también importante que entremos a usar el filtro para poder segregar la información habida de cantidad de establecimientos, de cantidad de empleados y gastos en nómina. Y de activarlo también por acá como un drop-down. Y excluir la variable de todo. Y así pues podemos resumir la información representada en este mapa a números de establecimientos. Aquí podemos hacer un doble clic para duplicarlo y en vez de hacer un mapa de puntos, podemos entonces por aquí cambiarlo a un mapa coroplético, donde haga una representación de colores de lo que sería la distribución de esos establecimientos manufactureros. Si se fijan, pues entonces teníamos 65 municipios identificados, lo que significa que hay 13 municipios en donde no se reporta actividad manufacturera. Eso serían pues Luquillo, Loíza, tenemos por aquí también a Yabucoa, Maunabo, Arroyo, Santa Isabel, Jayuya, Florida, Maricao y Las Marías y Guayanilla. Eso por lo menos a partir de los datos recopilados por el censo. Así que aquí ya tendríamos entonces un tercer gráfico. Y el cuarto gráfico que nos faltaba era la representación en stack bar chart de la cantidad de establecimientos por municipio. Así que para ello vamos entonces a mover por aquí de los valores habidos para los conjuntos de datos de municipio. Información aquí de las variables. Vamos a identificar también por aquí lo que serían los establecimientos y los valores. Nuevamente también incluimos por aquí lo que sería el filtro para agregar solamente la información de nómina, empleados o establecimiento. Habilitamos también por aquí, como hemos hecho en los casos anteriores, eliminamos el all values. Entonces, una forma de poder integrar aquí en este gráfico lo que sería información por municipio sería cambiando por aquí el municipio y la variable lo ponemos por aquí en color. Aquí. Y con esto tenemos la representación de cómo se da la concentración de manufactura o establecimiento de manufactura por municipio. Vamos a ponerlo por aquí para hacerlo más claro.
por aquí, que aquí estamos. Vamos por aquí entonces, color. Aquí logramos entonces establecer el stack chart de cantidad de establecimientos manufactureros por municipio. Para cambiar la orientación de horizontal a vertical, pues aquí también tenemos otro elemento en el menú. Nos permite cambiar la orientación y hacer un sort para los respectivos valores. Ahora mismo pues se encuentra organizado en orden alfabético. Si quisiéramos cambiar entonces por orden de magnitud, pues lo ponemos aquí el sort. Igual pues se puede oprimir por acá también. Con ello pues entonces tenemos por aquí un segundo tipo de tab. Vamos a cerrar este, que vendría a ser que se encuentra por aquí. Como pueden ver, para los que han trabajado con Excel, esto pues guarda muchos elementos en sus funcionalidades, como lo que sería ese Excel básico. Y por aquí tenemos entonces el dashboard. Identificamos aquí unas dimensiones, ya sean estándares o dinámicas. En este caso pues podemos utilizar uno que sean estáticos para facilitar la generación del gráfico. Y comenzamos entonces el arrastre de los diferentes elementos que queremos integrar. Como vieron en el ejemplo presentado aquí en nuestro portal, siempre conviene incluir un título y un texto explicativo, de manera que se le facilite la interpretación al usuario. Así que por aquí, después de esto, podemos integrar por aquí lo que sería un poco de texto. Si se fijan, esto automáticamente va distribuyendo los diferentes componentes de la visualización. Eso ocurre porque se encuentra en el formato tiled. Si lo ponemos en floating, realmente todo queda en un formato customizable, no ajustado. O sea que ahora mismo pues todo se compacta para esos tres componentes que tiene ahora ese dashboard. Si lo ponemos en floating, pues realmente todo se sale de sitio y uno puede atemperar el tamaño de las cosas al gusto de uno. O sea que te da más oportunidad de personalización. Aquí a ver si logro aumentar el tamaño aquí sin que se altere sustancialmente el tamaño de esas barras. Parte del issue para poder entonces aumentar esto aquí sería que tengo que editar lo que sería ese gráfico base. Aquí me puedo poner también para que ocupe todo el espacio. Y si se fijan, pues tiene una gran cantidad de control que te permite seguir ampliando y personalizando los elementos de la composición utilizable para propósitos de esta visualización. Así que de vuelta por acá, para tomarlo como referencia, aquí tenemos el título, tenemos entonces el gráfico de barra y el filtro. Aquí en el segundo pues tendríamos el mapa coroplético y la barra, la gráfica de barra. Así que vamos por aquí a ver. Para ello pues abriríamos un segundo dashboard. Estableceríamos las dimensiones para que se armonicen con el anterior. Y se llevan a cabo el arrastre de esos otros componentes que quisiéramos integrar, en este caso ya de dimensiones municipales. Aquí tendríamos el mapa y aquí lo que sería el gráfico de barra. Aquí vamos a jugar entonces con lo que sería el floating, que fue lo que mencionaba ahorita. Aquí automáticamente vemos que pierde lo que sería restricciones de formato preexistente y uno lo puede entonces ir integrando a la posición del dashboard que nos interese. Aquí lo importante es entonces cambiar el formato de tile a floating. Y voilà.
Aquí pues nuevamente algo bastante crudo porque se está haciendo con prisa para propósitos demostrativos. Pero nos da un panorama bastante claro de cómo llevar entonces a cabo la generación de este tipo de visualización. Y estos dashboards que tenemos aquí para abrir una hoja nueva, aquí para abrir un dashboard nuevo, en este otro pues sería para generar los stories. Los stories en este caso pues se llevan a cabo por medio también de ese arrastre para integrar esos elementos. Como todo trabajo pues es importante también que lo graben, pero para ellos es importante que hayan hecho también la apertura de cuenta, cosa pues que pueden llevar a cabo en ese portal institucional de Tableau Public. Una vez que ustedes hacen el login y descargan la aplicación. Como mencioné, pues esos serían algunos de los temas que estamos trabajando ya para el 1 de septiembre. En el Instituto de Estadística pues también hemos integrado otro tipo de herramientas como lo que es Infogram, que sirve para generar algún tipo de gráficos dinámicos, un poco más simple, pero mucho más llamativo para la vista, en el sentido de que aun cuando no permite tanta personalización, sí tiene algunos recursos ya preexistentes que nos permiten entonces jugar con la exposición de esos datos. Tenemos un tipo de dashboard que parece más bien pues, como si fuese una revista, que nos permite pasar de esa primera página a la segunda y nos incluye también, además de tabulaciones, gráficos de serie, de tiempo, gráficas de barra, integración de iconos para esas categorías más generales o de índole cualitativa, y algunas definiciones que muchas veces es importante hacerlas bastante claras para facilitar la interpretación de la información. De igual manera, pues hemos integrado también recursos como Power BI, vamos a darle aquí un refresh. Pero parte de la restricción que tiene Power BI es que muchas veces, pues para poder publicar la información, pues te va a requerir que tengamos una suscripción para ello. Así que aun cuando Power BI pues también uno puede conseguir una versión gratuita, su publicación no es tan fácil como ocurre con Tableau Public, que en este caso pues podemos ver, tenemos toda una galería de recursos disponibles por ahí. Vamos por aquí a mostrar también una de las visualizaciones que he hecho yo por mi cuenta, más allá de mis labores aquí en el instituto. Así que como mencionaba ahorita, pues también esto no solamente se restringe a lo que serían estadísticas duras de análisis para las labores del sector privado o público, sino que también pues, se puede utilizar para otros fines de carácter cultural o de entretenimiento, en este caso, pues de lo que sería el deporte. Y pues tenemos un historial de lo que serían los récords en las ejecutorias ofensivas y defensivas de Roberto Clemente y algunos de sus grandes reconocimientos a lo largo de su carrera. Así que esto pues sería una pequeña muestra de lo que es este recurso de Tableau Public. Estoy abierto pues para aclarar cualquier duda o pregunta que puedan tener en estos últimos minutos y pues espero ya poder reunirme nuevamente con ustedes en esa sesión del 1 de septiembre para poder entonces llevar a cabo un taller tipo hands-on donde ustedes puedan tener esa oportunidad de trabajar con esos conjuntos de datos del County Business Pattern. En este caso, pues de lo que sería el sector manufacturero. ¿Duda o pregunta? En confianza, me la pueden comunicar por el micrófono o por el chat también. Sí, estamos por aquí. Gracias, doctor Pesante, por su charla. Vamos entonces a la sección de preguntas, los que están conectados con nosotros. Sé que algunos han tenido que salir porque algunos tienen clase. De todos modos, la grabación queda aquí para los fines también de que puedan consultarla y seguimos aprendiendo sobre este tema. Tengo una pregunta, doctor Pesante. Sí. Basado en su experiencia, por ejemplo, considerando la gran capacidad que tiene Excel, ¿qué feature o elementos diferenciadores tiene Tableau? Sí, como vio, los conjuntos de datos que sirvieron como matriz para alimentar Tableau fue a partir de archivos Excel. Se pueden usar también cualquier tipo de spreadsheet de cualquier plataforma de open source, como OpenOffice, entre otros. Pero el elemento de uno poder pasar el cursor por encima de los diferentes componentes y que aparezca una ventanita con información, ya eso nos da un poquito más de profundidad y capacidad de información
que ofrece muchas veces Excel, que solamente pues, más bien pues bidimensional, te da altura, ancho, puedes tener algunos elementos también gráficos un poquito más densos, pero realmente no te da ese nivel de información que uno puede conseguir, por ejemplo, como cuando estamos trabajando con los mapas, que te da información del municipio, la cantidad de establecimientos, de personas, gastos de nómina, que muchas veces cuando tú ves eso en una tabulación o en un gráfico, pues no necesariamente no tiene muy claro cómo se da esa distribución, a ver si hay algún tipo de concentración de actividad manufacturera por alguna región en particular. Okay. Esos gráficos que usted mostró, por ejemplo, el mapa de Puerto Rico, eso es parte también de lo que tiene Tableau disponible para uno también presentar la visualización de unos datos que uno tenga por municipio, como usted lo presentó. Correcto, y de igual manera pues se puede presentar también para el resto del mundo. Si no tiene información, por ejemplo, del Banco Mundial o de las Naciones Unidas, uno puede poner la información. Vamos a ver aquí mismo un ejemplo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Muy bien. Por aquí vamos a dar una muestra para darle también esa en perspectiva. Aquí se había trabajado lo que es una visualización sobre la importación de café. Como saben, en Puerto Rico hay una actividad grande de producción de café, pero la demanda es mucho más grande que la producción. Así que aquí se pone en perspectiva cómo ha sido pues, la importación de café a lo largo de los años, tanto en cantidad como en valor. Y si se fijan, este pequeño mapa, que es lo que me interesaba, pues se refleja los lugares de orígenes de ese café. Así que aquí pues también se dan recursos para no generar mapas, no solamente para Puerto Rico a nivel isla de municipio, o incluso aquí por ejemplo también hacemos una repartición geográfica a nivel de barrio, lo que era la población puertorriqueña para los diferentes barrios en el 1950, sino que también pues, podemos tener un panorama ya a nivel global. Esto fue una presentación de violencia interpersonal en donde se identificaban las tasas de violencia a nivel mundial. Ya vemos que lamentablemente pues, Puerto Rico también pues, se encuentra entre los principales lugares. A nivel hemisférico pues tenemos países como Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador con las tasas más altas, pero una tasa de 24 por cada 100.000 en la población por cada 10.000 mejor dicho, en la población de 15 a 29 pues son cifras preocupantes. Y este tipo de herramientas pues, nos permite hacer la comparativa, más allá de lo que sería por orden cronológico, como lo vemos aquí, o por orden alfabético o cronológico, pues tenemos también aquí para tenerlo en perspectiva espacial. Y todos son recursos que se incluyen. Por lo que puedo observar, por ejemplo, en el caso de Excel, aunque por más feature que tiene Excel, por ejemplo, Excel no tiene esa capacidad de poder presentar los datos de esa forma. Correcto. Y que uno pueda pasar el cursor y automáticamente haya una ventanita con información que profundice un poquito más sobre el detalle. Pues si yo no conozco, por ejemplo, qué país es este, yo automáticamente al pasar el cursor me dice que es Nigeria. Y también pues la posibilidad de no poder publicarlo en un portal un poquito más complicado. Aquí pues automáticamente te lo va a estar generando y te lo deja ahí disponible en una galería. En Excel pues tendrías que hacer un embedding. Tienes que tener un blog o una página institucional donde puedas hacer ese embedding, que sería para empotrar el código para generar esa representación. Así que este sentido pues es mucho más ágil y mucho más dinámico. Sí, eso pude observar. La Sí. otra pregunta que tengo, que ¿verdad? Estoy en si algún estudiante de los que están conectados con nosotros, si tienen alguna pregunta de curiosidad u opinión, siéntase en la libertad de hacerlo, puede abrir su micrófono o puede ponerlo en el chat. Tengo acá es más bien para el taller del 1 de septiembre, doctor Pesante. ¿Qué deben de tener los estudiantes para ese taller, para que estén preparados, para que estén set y puedan interaccionar con usted, con los datos que usted le estaría proveyendo y a la misma vez ellos puedan entonces, como yo digo, jugar con la aplicación? Sí, como mencionaba, pues casi siempre que uno hace las descargas de los conjuntos de datos se encuentran en tabulación cruzada, porque es lo más fácil para los humanos leer e interpretar. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo romper esa tabulación cruzada y ponerla de forma lineal, columnar o de forma vertical.
Pero ya yo voy a compartir con ustedes un pequeño videotutorial o unas hojas de PowerPoint donde aparezca un instruccional de cómo llevar a cabo la apertura de su cuenta y la descarga del software y los Muy conjuntos de bien. datos del ejercicio. Pero como quiera, vamos a repasarlo por encimita para aquellos de ustedes que hayan tenido alguna dificultad, pues puedan entonces también tenerlo. Pero yo me voy a Muy encargar de bien. hacérselo llegar con anticipación para que lo pueda distribuir con sus estudiantes, Claro hacer que con sí. las instrucciones de apertura de cuenta, instalación del software y los conjuntos de datos que estaremos usando. Muy bien. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar sobre recopilación de datos? Muy bien. Pues parte de lo que yo quería hacer al principio de mi presentación es hablar un poquito también sobre ese tema, sobre lo que serían las tendencias de Open Data, que es una modalidad que para cuando yo comencé a estudiar era algo casi inconcebible, pero para conseguir información había que meterse en biblioteca, transcribir la información de un montón de documentos, y ya sabemos que hoy por hoy mucha de la información que se maneja pues es nativo digital, o sea que se genera desde un principio en plataformas digitales. Y hay una gran cantidad de repositorios de información estadística. Hay algunos que son de carácter público, como los del Banco Mundial, Naciones Unidas, UNESCO, el Gobierno de Estados Unidos, el Censo Federal, entre otros. Así que esta diapositiva también la puedo compartir con ustedes para que lo tengan como referencia. Tenemos algunos fuentes mixtas de datos que incluyen recursos que provee el mismo Google, que muchas veces por medio de web scraping puede ir identificando diferentes repositorios. Vemos iniciativas académicas que también proveen mucha información, no solamente de índole social, sino también de la ciencia aplicada para llevar a cabo investigaciones. Este es un repositorio muy bueno también, el Harvard Dataverse, que muchos investigadores ponen muchos de sus conjuntos de datos ahí disponibles también para la comunidad en general. Y una compañía bien famosa de encuesta que se llama Pew Research, que también muchas de sus investigaciones que se publican como tipos de artículos se encuentran disponibles en los conjuntos de datos. Hay otras iniciativas privadas que tienen información de carácter financiero o por suscripción, pero en muchos de estos casos pues, también son bastante generosos con la apertura de mucha de la información que por medio de web scraping se pueden también extraer. Así que estos son algunos recursos que estarían disponibles también para ustedes conocer qué otras fuentes de información pueden haber. Pero recuérdense que desde la perspectiva mía, pues siempre voy a recomendar que vayan a los recursos del Instituto de Estadística. De igual manera, pues también podemos hacer un pequeño paseo la próxima ocasión sobre lo que sería el inventario de estadística, que se encuentra por aquí, que tiene más de 300 informes estadísticos, o diferentes plataformas de divulgación de datos ya digitales, como indicadores.pr y datos.estadística, que agilizan lo que sería el manejo de mucha de esa información estadística disponible para el público en general. Muy bien, como ya estamos un poquito pasado del tiempo, para ir finalizando, doctor Pesante, yo sé que vamos a tener otra horita adicional con usted en el taller ya más que donde los estudiantes van a estar interactuando también con la aplicación. ¿Hay alguna consideración? La última pregunta es, ¿hay algún tipo de consideración en el tratamiento que hay que darle a los datos cuando los tenemos, por ejemplo, en Excel, para que a su vez entonces cuando se vayan a incorporar a la aplicación de Tableau, esto se puedan manipular mejor? Sí, ¿O eso es parte de lo que usted también nos estaría explicando en el próximo taller? sí, en el taller que vamos a llevar a cabo, yo le voy a dar ya el conjunto de datos ready para subirlo, pero puedo demostrarle también cómo llevar a cabo una transformación de esta tabulación cruzada, como le mencionaba ahorita, ¿ves? Donde identifica una serie de variables y una serie de valores simultáneos. Pero que si tú subes esto así a Tableau, la cantidad de visualizaciones se restringe sustancialmente. Así Okay. que lo conveniente es de este tipo de formato poderlo tener ya en este formato. O sea que variables, por ejemplo, como número de establecimientos, gastos de nómina y cantidad de empleados, en vez de tenerlo
organizado lateralmente, hay que ponerlo de forma vertical. Y ahí aumenta entonces la capacidad de recursos, porque te permite con un mismo conjunto de datos generar múltiples otras visualizaciones o tabulaciones. A diferencia de este, que solamente te restringen quizás al primer campo o a uno a la vez, pero no todo, como vimos que se podían integrar y solamente se utilizaba un filtro para poderse uno mover de una variable a otra. Muy bien, así que eso es parte de lo que vamos a estar mirando en el taller también, y que los estudiantes estarían aprendiendo ese nivel 101 de la parte de manejo de los datos y cómo llevarlo también a Tableau. Pues son las 5:25, así que vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Sé que algunos estudiantes me han ido escribiendo que han tenido que salir por clase, por trabajo, etcétera. De todos modos, la grabación queda aquí, así que una fuente de buena información. Sepan ustedes que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica, así que pueden acceder. De todos modos, que te lo vamos a compartir por las vías privadas que tenemos dentro de la universidad, el enlace para ustedes entonces acceder a esta grabación. Así que, doctor Pesante, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por compartir también sus conocimientos con todos nosotros, con todos nuestros estudiantes. Y realmente es un placer tenerlo como recurso, así que a usted y a todo el grupo del Instituto de Estadística, así que lo vamos a tener entonces para el 1 de septiembre con el taller, en donde los estudiantes sí entonces van a estar trabajando con los datos. Así que chicos, el que me está escuchando, sepan que si ustedes quieren ya dominar un nivel 101 básico de Tableau, conéctense el 1 de septiembre a las 4:30 para que aprendan entonces a manejar este programa. ¿Ok? Así que gracias a todos y buenas tardes, doctor Pesante. Nos mantenemos en comunicación. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por su atención. Gracias a todos. Recuerden completar la encuesta que yo les puse en el chat. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Bye.